Saludos, os doy la bienvenida a este vuestro canal. Voy a seguir compartiendo algunas cosas que dice Roger Garaudí en Promesas del Islam. En el capítulo 2 se nos habla de fe y política. Vamos a intentar seguir el procedimiento mismo del Islam sin separar los problemas de fe de los problemas de sociedad, manteniendo la unidad entre trascendencia y comunidad, entre la unidad y su manifestación. ¿Cuáles pueden ser las realizaciones históricas y sociales del Islam en materia de economía, derecho y política? Partiendo de los principios musulmanes fundamentales, solo Dios posee, solo Dios posee, solo Dios legisla, solo Dios ordena. Evidentemente esto está en confrontación total con la mentalidad que se tiene en Occidente, con la idea de política, de justicia, de derecho, de economía que se tiene en las naciones europeas. La economía, a Dios pertenece lo que hay en los cielos y en la tierra, se nos dice en el Corán. Partiendo del ejemplo de la comunidad de Medina, instituida por el profeta, ya hemos demostrado que esta concepción de la propiedad nos conduce concretamente a los antípodas de la concepción romana. En el derecho romano, la propiedad es el derecho al uso y abuso, el derecho al uso y abuso, y este principio director constituye el fundamento del código napoleónico y de todo el sistema económico burgués. Confiere al propietario, el propietario es un dios que se hace dueño de la tierra, del fruto de la tierra, de todo tipo de posesiones para sí mismo, para su beneficio. Esa es la perspectiva occidental que inevitablemente genera la miseria, porque de por sí es una mentalidad mezquina, es una mentalidad miserable, es una mentalidad que busca esos desequilibrios, que busca esa miseria. Confiere al propietario un verdadero derecho divino. Impunemente puede destruir lo que sea de su propiedad, incluso si al hacerlo priva a la sociedad de bienes indispensables. Yo tengo ahí 50.000 millones de patatas y si me da la gana quemarlas, pues las quemo. Si me da la gana, tengo 50.000 millones de tomates y si me da la gana de hacer una fiesta y tirárnoslos a la cara, pues la hago sin problema. Si se mueren de hambre los niños, pues no es mi problema. Que vengan y que se los coman, que no, yo no tengo nada que ver. Esa es la mentalidad individualista extrema propia de que se normaliza en la cultura decadente de Europa. Impunemente los partidos de extrema derecha que están resurgiendo, que tienen millones, decenas de millones de votantes en Europa, han emergido por el derecho a la propiedad de los burgueses que los promueven. Ellos quieren proteger sus propiedades, sus privilegios. El Estado buscando favorecer eh, a los sectores más perjudicados, se constituyen un problema para esta ambición de estos burgueses y por lo tanto van creando esos partidos. Donald Trump es un empresario, no es ningún político. Y a su imagen y semejanza pues se van forjando otros líderes europeos. En derecho francés, francés es el autor del libro, por ejemplo, al considerar a la empresa como una prolongación del derecho patrimonial, patrimonial que viene de patrimonio, de padre, de patriarca, de patriarcado. En derecho francés, al considerar a la empresa como una prolongación del derecho patrimonial, sus propietarios pueden interrumpir su actividad, transmitirla o despedir a su personal. Las diversas legislaciones sobre la expropiación para utilidad pública e incluso las medidas tomadas bajo presión de los asalariados apenas han rebajado estos privilegios, cuya limitación depende en cada momento de la relación de fuerzas entre los que los disfrutan y los que los padecen. Desde un principio, la concesión islámica es completamente distinta a este sistema.
al estar relativizada por su referencia trascendente, hay un referente de trascendencia, que es esa unidad, que es ese principio divino, que posee todo, que legisla todo, que ordena todo. Hay una armonía reconocida. Es ese mismo sino del cual nos hablaba Oswald Spengler en la decadencia de Occidente. Lo comentaba en los vídeos que hice sobre esta obra. En esta decadencia ya no hay esa fe en ese sino. Fe en ese sino es partir de la abundancia, de la plenitud. Es una actitud asertiva, expansiva, no mezquina, no un vacío que quiero llenar. Por eso necesito contrastarme con el distinto. El distinto es el moro. Entonces, como dicen los patriotas españoles, los que se consideran patriotas, que de patriota tienen poco. Dicen que España se va forjando a través de su oposición al Islam, al moro, a los musulmanes. Entonces tienen como referencia a ese pueblo, ¿no? De alguna manera lo están ensalzando, están considerando de que es muy importante, tienen que estar fijos como hacen ahora en Jumilla, cuando marginan, cuando la extrema derecha prohíbe la celebración de actos musulmanes, lo que quiere es ensalzarse a sí mismos en base a poner el foco en el Islam, en los musulmanes, y ellos piensan que todos, que van a seducir a todo el mundo y que todos nos vamos a irritar con esos que son distintos, cuando en realidad no son tan distintos, ¿no? Podemos ver en el habla, la propia palabra Jumilla, que da nombre a ese pueblo, viene del árabe, viene de la lengua árabe, como viene la palabra Almodóvar, Guadalete, Guadalquivir, Algeciras, Almohada, Alféizar, Melocotón, Azúcar. Esto le da mucha rabia a todos esos islamófobos que impunemente alardean de su odio al diferente. Bueno, nos comentaba Roger Garaudí que desde un principio la concesión islámica es completamente contraria a este sistema. Al estar relativizada por su referencia trascendente, por la referencia a Dios, la propiedad no es un derecho de la persona, ni tampoco de un grupo o del Estado, ni siquiera del Estado, sino una función social. La propiedad es una función social. Igual como lo que es propio de mí, si soy generoso, amable, comprensivo, empático, o si soy lo contrario, pues eso que es propio de mí, lo gozan y lo sufren mis semejantes, porque es lo que es propio de mí. No puedo guardármelo exclusivamente para mí. Si soy un cabrón, lo sufren mis semejantes, porque es lo que es propio de mí. Si soy lo contrario, pues eso enriquece a todo el mundo, porque todos disfrutan de un aspecto virtuoso que pueda tener cualquier persona. Entonces la propiedad está en relación con este sentido cualitativo. El nombre de Andalucía viene de algo cualitativo. ¿Qué es Andalucía? Lo que está en relación con lo que es propio de al-andaluz. Como sevillanía es propio, es lo cualitativo de los sevillanos. Gaditanía es esa idiosincrasia propia de la cultura gaditana, pues Andalucía es aquello, viene de Andaluz. De Andaluz son los andalusíes. El cambio de vocal nos convierte en andaluces. Y Andalucía es lo cualitativo de los andaluces. Es una virtud, es una característica cualitativa. Propiedad también. Cualquiera que sea el tipo de propiedad individual, colectiva o incluso estatal, hay que rendir cuentas de ella a la comunidad. El propietario no es más que su responsable y gerente. Como el guarda que vela por un parque natural, por ejemplo, no es su parque natural, sino que está velando, hay una normativa y él vela porque tal normativa se cumpla de protección, pero no es el parque natural del guarda. Encontramos aquí un principio defendido antaño
por los padres de la Iglesia cristiana, pero olvidado desde hace tiempo en Occidente. Se olvida porque evidentemente las iglesias cristianas desaparecen en gran medida y simplemente pues queda aquella que es adaptada a los intereses del Imperio Romano, y heredera del Imperio Romano se proclama la propia Iglesia Católica Apostólica Romana. Por eso está en Roma, porque es la heredera, con lo bueno y lo malo que ello pudiera tener, del Imperio Romano. No lo digo yo, ella misma se autoproclama así. Bueno, este principio defendido antaño por los padres de la Iglesia cristiana es: robar no es tomar lo que uno necesita, sino acumular lo que no se necesita. Eso es robar, acumular. Es decir, vivimos en Occidente, es una cultura llena de ladrones que acumulan en perjuicio de la comunidad impunemente. Los empresarios son ladrones, los propietarios en gran medida son ladrones, roban la progresión, el beneficio, el crecimiento de la comunidad, del pueblo, y lo hacen protegidos por esos mismos estados. Robar no es tomar lo que uno necesita, sino acumular lo que no se necesita. Incluso Oscar Wilde lo decía en el vídeo que hice sobre el alma del socialismo, ¿no? Ese socialismo tal como él lo entendía, ¿no? Que no tenía nada que ver con el de Stalin, por ejemplo, ni siquiera con el de Marx. Entonces decía a Oscar Wilde que los desfavorecidos tenían el derecho a tomar aquello que necesiten. La tierra nos regala, en su generosidad infinita, nos regala aquello que precisamos. Nos da alimento, nos da cobijo, incluso nos sana, nos provee de aquello que puede restaurar su salud, como sabían las brujas. Sobre las brujas, sobre el libro de Michelet también hice una serie de vídeos. Las brujas son las hermanas mayores de los doctores. Ellas saben elaborar pócimas a través de las plantas, de las sustancias que de ellas se generan, que pueden restaurarnos la salud. La madre tierra, por lo tanto, no solamente nos da la vida, sino que nos permite que recuperemos la salud cuando ésta cuando enfermemos. Robar no es tomar lo que uno necesita, sino acumular lo que no se necesita. Estas eran las exigencias de una concepción comunitaria de la fe. El Corán maldice al que ha reunido una fortuna y la recuenta de manera explícita, al que ha reunido una fortuna, como el tío Gilito, ¿no? de los cómics. A quien es avaro y despreocupado, a quien haya reunido y capitalizado la riqueza y ama la riqueza, aquel maldice aquel que ama la riqueza con amor inmenso, aquel que está apegado a ella. Sin embargo, el Islam reconoce el derecho a la propiedad individual adquirida mediante el trabajo, la herencia o la donación, pero el trabajo representa un papel primordial. Un hadith del profeta precisa: Dios dice que no puede ser dueño de la tierra más que aquel que la trabaja. Bueno, pues esto nos recuerda algún lema socialista, ¿no? Charles Guidé, en su Tratado de Economía Política, subraya que la legislación musulmana no admite la propiedad individual más que sobre tierras que hayan sido efectivamente objeto de trabajo. En Occidente, el mercado es, sobre todo, un plebiscito permanente por el que se expresan las necesidades de una sociedad. Mientras que en la época de la decadencia del sistema capitalista, la de los monopolios, se invierten los términos y los productores más poderosos crean unos mercados para dar salida a sus productos. Mientras que en la época de decadencia del sistema capitalista, la de los monopolios,
Se invierten los términos y los productores más poderosos crean unos mercados para dar salida a sus productos. La economía islámica, al menos en principio, no es compatible con esta concepción capitalista, ya sea esta liberal o monopolista. La economía islámica no es nunca neutral con respecto a las fuerzas en litigio. El mercado se acepta, tiene que satisfacer las necesidades reales y su funcionamiento tiene que respetar las normas del Islam. Ello implica un reparto equitativo de los beneficios y un rechazo de los monopolios. Son los monopolios los que rigen la economía en este mundo occidental, ¿no? Cada vez se acumulan más. Donde cuando yo era pequeño, la ciudad, el barrio estaba lleno de tiendas, fruterías, carnicería, panadería, la droguería, la farmacia, ultramarinos, todo estaba lleno de tiendas, todas han desaparecido y lo que hay ahora es un supermercado que tiene miles de cientos de grandes superficies del mismo estilo expandidas por el país. Entonces eso es acumulamiento de la riqueza y todo se va uniformando, todo se va perdiendo la idiosincrasia, eso que anteriormente llamaba de sevillanía, gaditanía, todo eso se va perdiendo porque todos nos uniformamos conforme a un patrón. Los carteles que indican las calles, que indican los monumentos, son todos iguales. En Almería y en La Coruña, todo igual, todo se va uniformando. Se va perdiendo la identidad verdaderamente. Esa es la sociedad capitalista. La economía islámica jamás es neutral con respecto a las fuerzas en litigio. El mercado se acepta, tiene que satisfacer las necesidades reales y su funcionamiento tiene que respetar las normas del Islam. El mercado, el zoco, es un lugar de convivencia también en el mundo árabe tradicional. Por eso eso que todavía se da, ¿no? Esa disputa por el precio, eso no es más que un elemento, una excusa para socializar. Los precios no son fijos, se pueden discutir y así de capazo pues tomo confianza con el vendedor, por ejemplo. El mercado tiene que estar subordinado en sus fines y medios a un gobierno orientado hacia un objetivo superior al mercado, hacia un objetivo. El mercado no tiene su fin en sí, está orientado o debe de estarlo hacia un objetivo superior. No se trata solo de controlar la regularidad de las transacciones. En la sociedad musulmana lo más importante son los fines. El mercado no es más que el medio para conseguir dichos fines. El Corán evoca a los hombres que no les distrae ni el negocio ni el comercio del recuerdo de Dios, que no les distrae ni en el negocio ni en el comercio, que no se distraen del recuerdo de Dios, de la permanencia en la oración y del zakat, que es el tributo comunitario. Y es uno de los 5 pilares del Islam. Tributo deducido no solo de los beneficios, sino también del capital. Permite efectuar transferencias sociales. Esta forma primitiva de seguridad social, que solamente llega a Francia, nos comenta el autor, a mediados del siglo XX. Después de una larga lucha de clases, después de muchísimas reivindicaciones. Otra innovación específicamente musulmana es la instauración de impuestos indirectos que gravaban los artículos de lujo, lo mismo que la creación de monopolios estatales y de un sistema diferenciado de aduanas para todos los productos de que dependiese la seguridad o el bienestar de la comunidad. Los principios de este sistema exigían
en el derecho público musulmán desde el siglo X estos principios existían en el mundo musulmán desde el siglo X. Federico II de Hohenstaufen, emperador germánico, rey de Sicilia, que conocía la lengua árabe y era gran admirador de su cultura, tras haber copiado estos principios y haberlos introducido en Alemania, fue considerado el primer estadista moderno. En resumen, la economía basada en los principios islámicos está en las antípodas del modelo de crecimiento occidental, en el que la producción y el consumo son fines en sí mismos. En el modelo occidental, producción y consumo son fines en sí mismos, no se espera nada más. No son medios, como nos comenta el autor, que es en la perspectiva islámica. Producir y consumir cada vez más aprisa, cualquier cosa útil, inútil, dañina o incluso mortal. Puede ser el tabaco, puede ser el juego. Aquí sales y lo primero que encuentras es un espacio de juego para que vayan los ludópatas. No les importa su salud, no les importa esa dependencia que han ido creando. Están fumando permanentemente, están bebiendo permanentemente, se autodestruyen y nadie hace nada por ello. ¿Por qué? Porque esto es Occidente y eso es lo que hay, es la libertad. Para ellos se cree que eso es libertad. Libertad es entregarnos a las bajas pasiones, destruirnos con vicios, con adicciones, con dependencias. Eso es libertad para la decadencia de Occidente. Y desgraciadamente, pues esto se proyecta y se expande por todo el planeta, incluido las naciones musulmanas. Bueno, tantas cosas se ha dicho, ¿no? Ya lo comentaba Muhammad Asad, hice un par de vídeos sobre su libro El Islam en la encrucijada, que están aquí en este canal, y él lo comentaba de cómo que uno de los males de la comunidad musulmana es cómo se contamina de esta forma de entender la sociedad que le viene de Occidente y cómo crean ellos complejos, se creen inferiores. Los musulmanes se creen inferiores a los occidentales de unos países que en su decadencia están en conflicto verdaderamente, tienen poco que admirar, tienen mucho que admirar en su historia, en su cultura, en su tradición, pero no es la situación en la cual hoy se encuentran. Cualquier cosa útil, inútil, dañina o incluso mortal, sin tener en cuenta las finalidades humanas. La economía islámica, en su principio coránico, no se dirige al crecimiento, sino al equilibrio. La economía islámica tiene como referente esa armonía universal propia de la divinidad. Por lo tanto, se trata de querer identificarnos con ella, para que todo el mundo disfrute del bienestar, de la riqueza y de lo que es propio de ese equilibrio natural. Y otro punto en el cual se basan estos principios islámicos, nos comenta Roger Garoudi, es que no puede identificarse con el capitalismo, por ejemplo, de tipo norteamericano, ni con el colectivismo, por ejemplo, de tipo soviético. Cuando escribe el autor este libro, la Unión Soviética está en pleno esplendor todavía y existen naciones comunistas como Alemania Oriental, Rumanía, Bulgaria, Hungría, Checoslovaquia, Polonia, Ucrania, que forma parte de la Unión Soviética y que ahora desgraciadamente tanto Rusia con esta Ucrania, como sabemos, siguen en guerra. No puede identificarse el Islam con este colectivismo soviético. Su característica fundamental es la de no obedecer a los ciegos mecanismos de una economía que lleva sus fines en sí misma, sino ser ordenada a más altos fines indivisiblemente divinos y humanos. Porque el hombre no es verdaderamente humano, dice Garoudi, más que a través de su sumisión, que significa Islam. Islam significa sumisión a lo divino, no sumisión a los que pretenden humillarnos,
oprimirnos, no sumisión a ellos, puesto que ellos no son movidos por ese principio divino, sumisión al Dios que está en nosotros. Bueno, pues esto nos dice Roger Garaudí en este capítulo referente a la economía, y en cuanto al derecho, pues nos dice, entre otras cosas, lo siguiente. Tal como Dios es el único propietario, también es el único legislador. Este es el principio básico del Islam en su visión de la unidad, Tawhid o algo así, que es como se dice en árabe. La comunidad no se basa en una declaración de derechos humanos, sino en la revelación de los deberes. Fijaos la perspectiva contraria. No se trata de unos derechos humanos, se trata de unos deberes, porque es nuestro deber reconocernos en esa armonía a la cual me refería anteriormente. No se trata de unos derechos, el derecho, como antes me refería, creamos una sociedad evasiva, de ocio, de adición, y ahora hablamos de derechos. ¿Derecho a qué? Derecho a autodestruirnos, derecho al que fuma siga fumando, a la que al alcohólico siga siendo alcohólico, que al ludópata sigue siendo ludópata, que el putero siga siendo putero, etcétera, etcétera. Esos son los derechos humanos. Es la excusa para seguir entregados a vicios, a bajas pasiones que nos van autodestruyendo y que autodestruyen la comunidad, y que al mismo tiempo nos alejan de cualquier compromiso revolucionario, puesto que estas personas no están predispuestas para ningún tipo de revolución. La revolución se convierte en una pose, es lo que ahora vemos. Por eso la izquierda occidental muere, y por eso emerge usurpando su lenguaje, el lenguaje que fue propio de la izquierda, la extrema derecha, porque la izquierda se adapta al sistema, como si el sistema fuera perfecto, cuando el sistema tiene que ver con esto que hemos estado hablando antes, con una sociedad en donde cada vez se monopoliza más la riqueza, se rinde culto a la vida evasiva, al ocio, a las adicciones, etcétera, etcétera. Por lo tanto, si la izquierda no se confronta con esos males, pues es porque se ha adaptado al sistema y lo considera que esa historia lineal que nos ha traído a donde estamos ahora, a pesar de esas guerras mundiales, a pesar de esos genocidios, a pesar de esa guerra civil que asesinó a 1 millón de personas, entre ellas 125.000 niños, a pesar de todos esos crímenes perpetrados en las últimas décadas, por alguna extraña razón, muchos occidentales siguen teniendo fe en todo lo que ha generado esos crímenes, esos genocidios. No vamos a entretenernos en la proliferación de distintas escuelas, y cita pues las muchísimas escuelas que se pueden dar en el ámbito musulmán. Se diferencian por sus distintos grados de integrismo, esa palabra tan peligrosa que denota intransigencia, fanatismo y conclusiones que usurpan, que intentan explotar esa idea de unidad, esa idea de armonía, de una manera que es desvirtuada verdaderamente. Unas de estas escuelas pretenden atenerse estrictamente a la letra del Corán, según ellas aplicable en todo tiempo y lugar. Otras dan prioridad a los dichos, hadith del profeta. Otras insisten en la consulta shura a los doctores de la ley. Y otras, en fin, sugieren proceder por analogía y no solo por deducción, para dar respuesta a nuevas situaciones. Luego vienen las que consciente o inconscientemente han asumido la influencia del derecho preexistente, romano-bizantino o sasánida, mientras querían situarse en lo eterno y no tener en cuenta más que el consenso popular. Digamos claramente que estas disputas entre sectas pertenecen al pasado, y que cada vez que se ha proclamado la abolición del Ittihad, es decir, que se ha denunciado por impía cualquier tentativa de interpretación, se ha asistido a un estancamiento e incluso a una regresión de la cultura
y de la política islámica. El integrismo no es exclusivo del Islam. También esterilizó el pensamiento y la acción cristianas, que a veces condenan cualquier innovación en nombre de una doctrina inmutable, como los intentos de inmovilizar el pensamiento en una sola filosofía, el tomismo, por ejemplo, o una sola forma de acción, la doctrina social de la Iglesia. El integrismo, que consiste en confundir una cultura o una fe con la forma que pudo tomar en tal o cual momento en su historia y en prohibirle sobrevivir, o sea, continuar creando, el integrismo es nefasto para cualquier civilización. La enseñanza coránica fundamental en contraposición a nuestro individualismo selvático consiste en no considerar al hombre como una realidad aislada, sino como parte de un todo superior. Somos parte de un todo superior. La comunidad y al mismo tiempo definir esta comunidad, somos integrantes de una comunidad, no podemos segregarnos de ella. Es lo que comentaba en el vídeo anterior de la tribu. La tribu ya se nos da, hemos nacido en ella. Por lo tanto, no podemos combatirla. Si combatimos la comunidad de la cual formamos parte, es porque hay una lucha interior de uno mismo contra sí mismo. Una lucha que no está siendo reconocida y se proyecta en nuestras relaciones con quienes nos rodean, especialmente con los más cercanos, que suele ser la familia. Bueno, pues nos comentaba que consiste la enseñanza coránica en no considerar al hombre como una realidad aislada, sino como parte de un todo superior, la comunidad, y al mismo tiempo definir a esta comunidad como algo dirigido a unos fines superiores a ella misma. Comunidad y trascendencia son los dos tópicos fundamentales, según lo entiende Garaudí, para el Islam. Decir que el hombre forma parte de un todo superior es la perspectiva islámica. En la perspectiva islámica no tiene el sentido que dicha expresión adquiría en Occidente, donde no se concibe más alternativa al individualismo que el colectivismo. La obsesión con el individualismo nos hace pensar que solo hay otra posibilidad, que es esa mitificación de lo colectivo que anula al individuo y a su capacidad y a su realización latente, que debe de ser implementada. La religión es algo para el individuo, con lo cual no puede negarse al individuo. Si se niega al individuo, se niega la religión. El todo del que forma parte el musulmán no es la totalidad orgánica, como la definía Hegel, ni menos aún la concepción fascista, según la cual el hombre como individuo no tiene valor. Para el fascismo, otra creación occidental, el hombre no tiene valor alguno. El hombre es algo peligroso que tenemos que controlar. La individuación, no lo decía Schopenhauer, si no me equivoco, de ahí viene el mal del mundo. Por lo tanto, castremos al individuo, anulémosla y uniformemos no todo. De ahí que los fascismos y el nazismo y el paramilitarismo desfilen los grupos escuadristas uniformados, ¿no? Se trata de escenificar de que anulan su individualidad con su potencial. Se trata de escenificar el desprecio por sí mismos en beneficio de una falsa comunidad que es esa entidad colectiva. Para el fascismo, nos comenta Gaudí, el hombre no tiene como individuo más valor, sentido o incluso realidad, tan solo en relación con el Estado. El Estado usurpa, el Estado es ese usurpador, como decía Francisco Ayala, que nos roba la libertad.
De hecho, el Estado, como esa macroentidad, lo que hace es anular a la polis, anular a la ciudad, destruir a la comunidad. Por eso se crean esas castas políticas que son sujetos extraños. Ellos mismos se ven como extraños en su labor, por eso roban, por eso se corrompen, por eso se degradan, porque no se trata, ellos lo ven como un privilegio tener esa posición, no como como un privilegio para sus ombligos, no un privilegio para servir a su pueblo, a su comunidad, para enriquecerla. No, eso no pueden, porque ya están en decadencia y el decadente vive en modo decadente. Su mentalidad mezquina está normalizada, se ha arraigado en sí mismo, no puede superarla, no puede trascenderla, pues ya es una vida compulsiva, continuada. Es una actitud reactiva continuada que solo acaba cuando aparece eso que se llama ataúd, ¿no? Que es donde se le mete ya los restos. Entonces ya termina, pero mientras es imposible prácticamente que se pueda revertir esa inclinación reactiva propia de estas mentalidades de carencia. La relación entre el hombre y ese todo superior de la comunidad no es una relación biológica, infrahumana, entre una célula y el organismo al que pertenece. Tampoco es la relación funcional o sociológica asignada a cada cual por una división del trabajo que lo convierte en un ser parcelado, encarcelado en un papel técnico, económico, político que lo aliena y lo mutila. Este tipo de relación no puede existir más que en el seno de una sociedad que tiene su propio fin en sí misma. Este tipo de relación destructiva solamente existe en una sociedad que tiene su fin en sí misma, que no reconoce un referente de trascendencia, como puede ser Dios, como puede ser el principio divino, la unidad. Es decir, que no es portadora de ningún otro proyecto más que el de sus propios crecimiento y poder. En cambio, la comunidad islámica sirve a unas metas fijadas por Dios, que le son superiores. Esta doble trascendencia de la comunidad con respecto al hombre y de Dios con respecto a la comunidad no establece una jerarquía ni una opresión del hombre por el hombre. La igualdad, lo mismo que la libertad, también tiene un fundamento radicalmente distinto del nuestro. No son atributos del individuo aislado. La igualdad no es un atributo del individuo aislado. El hombre siempre ha luchado por separarse, confrontarse, segregarse de la tribu, ¿no? Esa es una de las afirmaciones, una de las citas de Nietzsche. Eso es inconcebible, porque en la tribu está mi identidad, el valor de mi individualidad que debo desarrollar ha sido heredado por esa tribu de la cual soy partícipe, con lo cual no puedo confrontarme a ella, lo cual no significa que no sea crítico en los elementos circunstanciales que yo considere que pudiera ser crítico. Porque esa actitud crítica es también un servicio, una muestra de amor hacia mi comunidad. Cuando critico mi país, la degradación, la decadencia, lo hago por amor a mi país, no por una actitud destructiva. La igualdad, lo mismo que la libertad, también tienen un fundamento radicalmente distinto del que tiene en Occidente. No son atributos del individuo aislado, sino expresión y consecuencia del nexo entre cada cual y lo absoluto. De esa presencia de lo divino en él, que le permite tomar distancias, una distancia infinita respecto a las instituciones y a toda pretensión humana de dominación. Fijaos, gracias a esa sumisión a la voluntad de Dios, a la voluntad de mi Creador, yo me siento con fuerza y con poder para confrontarme a cualquiera que quiera oprimirme. Por eso en ello encuentro mi poder, mi libertad y mi conciencia igualitaria. Esto es difícil de comprender en la mentalidad normalizada hoy en Occidente. Bueno, pues para no extenderme demasiado, dice muchas cosas más sobre derecho.
pero voy a hablar ya del último apartado, que es la política. El hecho de que en la perspectiva islámica no haya más autoridad que la de Dios en política lleva a consecuencias similares a las que hemos señalado en los planos de la economía y del derecho, evidentemente. Al relativizar todo poder, Dios es el más grande. Lo mismo que toda posesión y toda riqueza, un sistema económico fiel a los principios del Islam no puede identificarse con el capitalismo ni con el colectivismo. Del mismo modo que un sistema político fiel al Islam no podría identificarse con la teocracia o las monarquías por derecho divino de Occidente, ni con sus democracias de tipo parlamentario. Nadie es el representante de Dios. Eso es una blasfemia, que un monarca se erija como representante de Dios en la tierra. El Papa es una figura blasfema en cierto sentido desde la perspectiva, lo digo yo, no sé si esto es exacto, pero creo que desde la perspectiva, alguien que se considera a sí mismo como portavoz del mismísimo Dios, está afirmando una blasfemia. Lo que quiere es lustrarse el ombligo, utilizando la figura del mismísimo Dios. Pues las monarquías occidentales se han basado en eso. Por eso la religión no era más que algo de lo cual hacían uso para su beneficio, para el beneficio del usurpador, en el lenguaje de Francisco Ayala, como antes comentaba. Bueno, pues comentaba que no puede identificarse ni con el capitalismo ni con el colectivismo. Del mismo modo que un sistema político fiel al Islam no podría identificarse con teocracia o las monarquías por derecho divino de Occidente, ni con sus democracias de tipo parlamentario. Evidentemente sería una interpretación mezquina la democracia de tipo parlamentario, lo comentaba en los vídeos que hice sobre la decadencia de Occidente, es un invento de élites privilegiadas. Se llama democracia, gobierno del pueblo, cuando lo que ha hecho ha sido es usurpar el poder del propio pueblo. Con esas marionetas, esos monigotes que son dominados por esas élites. La democracia parlamentaria no amenaza a este orden capitalista, eh, desigualitario, en absoluto. Los privilegiados están felices y contentos con este sistema. Evidentemente sería una interpretación mezquina y mortal para el futuro del Islam considerar que el Corán se puede hallar, que en el Corán se puede hallar una legislación inmediatamente válida para todos los pueblos y todas las épocas. Eso no es así. El hombre, el individuo, la criatura tiene que cumplir su rol, tiene que interpretar inevitablemente, puesto que los contextos en el tiempo y en el espacio son distintos para cada pueblo. Entonces lo que pudiera ser adecuado hoy en día puede que no lo sea dentro de 200 años o que no lo fuera hace 200 años. Entonces hay que interpretar. El Corán se convierte en una especie de constitución. La constitución no son leyes fijas, sino que es un marco que va creando un espacio determinado, un referente que nos va a servir para ir legislando. El Corán el mismo Corán no cesa de recordar que Dios envió a cada pueblo un mensajero capaz de transmitirle su mensaje en el idioma y la cultura de ese pueblo y de esa época. Cada época tiene un libro. Dice el Corán, a los musulmanes les gusta recordar como el anuncio del profeta Mahoma hecho por el propio Jesús, las palabras recogidas por San Juan. Aún tengo otras muchas cosas que deciros, dice San Juan en su Evangelio. Aún tengo otras muchas cosas que deciros, mas por ahora no podéis comprenderlas. Cuando venga el Espíritu de la verdad, Él os enseñará todas las verdades. Efectivamente se trata siempre de la misma revelación, pero es responsabilidad del hombre de cada país y en cada época, de forma que se adapte al espíritu y las condiciones
de ese país y de esa época. La comunidad no es producto de un contrato social, es una comunidad de fe, alude evidentemente al libro de Rousseau. Es una comunidad de fe basada en la certeza de cada cual de que existe un fin superior a los intereses individuales. Me reconozco partícipe de una comunidad porque reconozco que hay un fin superior que trasciende a los intereses míos como individuo que se puede percibir como separado de tal comunidad. Reconozco esa trascendencia. Incluso a los de su grupo, por amplio que éste sea. Esta comunidad se refiere al conjunto de la humanidad en la totalidad de su historia y de su proyecto. La comunidad musulmana es portadora de esta universalidad. Umma dice que Jumilla dice que vienen de Umma, dice algún experto en etimología. Jumilla, ese pueblo en la cual pues se ha prohibido en determinadas celebraciones islámicas. Es curioso, ¿no? Es portadora la comunidad musulmana de esta universalidad porque cada uno de sus miembros está unido a los demás por una misma fe en la unidad trascendente de Dios, por encima de toda distinción de raza, territorio o pasado histórico. Desde tal punto de vista puramente islámico, la nación es una enfermedad occidental. La nación, esas extensiones inmensas, regidas por políticos corruptos, sin valores, sin principios, sin ideales, con demagogia, con falacias, eso que llamamos nación en Occidente no es más que una enfermedad occidental que necesita de la miseria del planeta, que necesita que decenas de millones de niños pasen hambre en el mundo y sobre esa base van edificando sus mentiras, sus falacias. Solo basta adornarlas de apariencia de contenido rico. Una enfermedad occidental, una funesta herencia del parcelamiento colonialista de la comunidad musulmana. ¿Quién crea España? Monarcas codiciosos que quieren explotar a los pueblos que conforman esa extensión de tierra que hoy llamamos España. Es una herencia, por lo tanto, de personas que no aman a la comunidad ni que tienen trascendencia alguna como referente. Una funesta herencia del parcelamiento colonialista de la comunidad musulmana. Las naciones musulmanas han sido impuestas en muchas ocasiones por los colonos occidentales para su interés, para su conveniencia. Con sus sucias manos han manipulado el sistema educativo, el sistema legislativo, los valores y principios que tenían estas comunidades. Y desgraciadamente los efectos de esta manipulación imperialista pues siguen vigentes en muchas de estas comunidades musulmanas. Lo mismo ocurre con la democracia, entre comillas, con sus enfrentamientos y confrontaciones de individuos y de grupos atomizados por la competencia. Esta confrontación lo que hace es que disimular que esos privilegios de unos pocos sigan vigentes, favorecer que sigan vigentes. Pues ya nos confrontamos por temas menores, mientras que esos que monopolizan toda la riqueza sí, la siguen monopolizando. Grupos atomizados por la competencia y masificados por las manipulaciones de la presunta información, que no tiene nada que ver con el principio de la consulta, de hombres unidos no por los lazos horizontales de la competencia, como acontece en Occidente, nos unimos horizontalmente.
Desde esa perspectiva musulmana, la única unidad verdadera es la unidad vertical, reconocer esa trascendencia superior que supera la propia ambición individual. Hombres unidos no por los lazos horizontales de la competencia, sino por el lazo vertical de cada cual, con el único absoluto. El único absoluto es Dios. Todos los absolutos que improvise el individuo no son más que elementos de opresión y de suplantación de esa unidad que se está negando. El poder, igual que la propiedad, está dirigido a fines superiores. El poder es la capacidad de servir a nuestra comunidad para beneficio de ella. Ninguna enseñanza está más de actualidad en un momento en que la experiencia de todo nuestro siglo nos hace tomar conciencia de que no puede haber socialismo dentro de nuestro modelo de crecimiento ciego sin finalidad humana, que no puede haber socialismo a partir de nuestro individualismo occidental, de que el capitalismo es a un tiempo fundamento y expresión. No puede haber socialismo. Por eso Tony Blair le da un abrazo de oso a su amado, ¿cómo se llama? George Bush, iban a la guerra de Irán felices y contentos. Pues no hay socialismo verdaderamente. El socialismo lo que hace es apuntalar, ponerse al servicio del orden capitalista. Y nada más. No puede haber socialismo a partir de nuestro individualismo occidental. No puede. Del que el capitalismo es a un tiempo fundamento y expresión. A un tiempo es fundamento, a un tiempo es expresión. Somos capitalistas por el mero hecho de ser partícipes de esta comunidad, de este Estado occidental. Somos capitalistas. Y esto no lo comprende el falso socialista. Falso socialista que, como comentaba anteriormente, viviendo en la negación de su propia rebeldía natural en las posturas de izquierda, lo que hace es incentivar que sea usurpada tal rebeldía por las nuevas propuestas de la extrema derecha. Que no puede haber socialismo sin trascendencia. Él, como socialista que era, como marxista, comunista, que fue durante muchos años miembro del Partido Comunista Francés, pues reivindica para su postura política esa trascendencia y esa comunidad. No puede haber socialismo sin trascendencia, sin una permanente posibilidad de ruptura con nuestros determinismos y alienaciones. Si no hay un referente de trascendencia, vivimos esclavizados por la causalidad. Vuelvo a referirme a Spengler. Si no hay fe plena en un signo que determine la manera en la que vivimos, nos relacionamos, progresamos en la vida, lo que hacemos es mirar al pasado, como la esposa de Lot. Y esa es la visión de la causalidad, que se repita el pasado una y otra vez. Porque ya no existe el destino, ya no existe la trascendencia. Como el hombre occidental no siente ya una necesidad de trascendencia, el status quo se ha vuelto invisible y la revolución imposible. Es imposible la revolución. Otro motivo por el cual aparecen pseudo revolucionarios populacheros que se hacen llamar patriotas y que necesitan odiar a los activistas del movimiento LGTBI, odiar a la comunidad musulmana, odiar al feminismo. Ellos necesitan odiar para sentirse que su propuesta tiene un valor. Pero ellos lo que buscan, como ya comentaba en algún vídeo anterior, es confrontar a una mitad de los suyos con la otra mitad de los suyos. Lo que buscan es guerra civilismo. Eso es lo que a ellos les gusta. Aman la guerra, aman la violencia, aman la opresión, aman la uniformidad. No aman a su país, no aman a su cultura. Estos patriotas, su único patriotismo es belicismo. Por eso siempre hablan de los tercios, de Blas de Lezo. Ellos no hablan de Teresa de Jesús, no hablan de Falla, de Cervantes, no hablan de Rodrigo, de Turina, de Quevedo, de Góngora, de la Roldana. No les interesa eso, no les interesa el Camino de Santiago, no les interesa
cualquier elemento de la flora, de la cultura, de la tradición española. No les interesa la guerra, lo bélico, lo castrense, es lo único que les interesa, la uniformidad. Y se mueve por el odio, necesitan siempre estar hablando de una amenaza que nos llega desde afuera. Cualquier revolución fracasará si el hombre pretende cambiarlo todo, menos él mismo. Cualquier revolución fracasará si el hombre pretende cambiarlo todo, que es lo que se ha normalizado en Occidente, querer cambiarlo todo, menos a sí mismo, si no reconoce que en sí se debe dar una transformación. El Corán nos dice que Dios no altera lo que hay en las gentes hasta que éstas alteran lo que hay en sus interiores. La psicología moderna dice cosas parecidas. Esto nos recuerda alguna cita del mismo Jung, pues ya el Corán nos lo afirmaba, ¿no? De que no puede transformarse nada en torno nuestro si no se da una transformación interior. Cambiar al hombre hoy, como en tiempos de los rishis de la India védica o de Lao Tse, el autor del Tao Te Ching, en China, como en tiempos de Abraham, de Jesús de Nazaret o del profeta, es unir al hombre con lo absoluto. Cambiar al hombre es unirlo con lo absoluto, con ese absoluto, con esa trascendencia, con esa unidad, con eso que supera la codicia individualista. Recordarle su poder de desasimiento y ruptura respecto a todo lo que existe y se hace sin él, empezando por el crecimiento, el poder y la violencia. Recordarle su poder de desasimiento y ruptura respecto a todo lo que existe y se hace sin él, sin ese absoluto, que es la única paz universal verdaderamente, la única armonía. Y todo lo que se hace sin él es ese falso crecimiento, ese poder, esa violencia. Bueno, pues estas cosas y otras más nos dice Roger Garaudí en Promesas del Islam, y en el próximo vídeo, si Dios quiere, pues hablaré de las ciencias y la sabiduría, tercer capítulo de esta obra. Gracias y hasta pronto.